Se desmayó, no sé qué pasó. El sonido de la voz temblorosa de Gen cortó el pesado aire de la tarde mientras caía de rodillas junto a Die. Sus manos temblaban violentamente al intentar levantar la cabeza de él del suelo ardiente, llamándolo una y otra vez con cada palabra llena de terror. «Lo tenemos, señora». La voz del paramédico era tranquila, pero hizo muy poco para calmar la tormenta que rugía dentro de su pecho. «Va a estar bien. Por ahora está estable». Estable. Solo 2 palabras. Y sin embargo para Gen sonaban frágiles como una vela titilando en el viento. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. La historia de hoy es un viaje emotivo y profundamente humano sobre Die, un hombre llevado al límite por la traición, la codicia y una presión implacable. Después de años de trabajo duro y sacrificio, el dinero de la compensación por sus tierras se convirtió en el centro de una cruel conspiración orquestada por su exesposa y Tomat, quienes estaban decididos a arrebatárselo todo. Acorralado por amenazas legales falsas, acusaciones y un tormento emocional interminable, Die cargó con todo el peso, él solo decidido a proteger a su esposa Gen y a su hija Maya a cualquier precio. Pero a veces las personas más fuertes son las que se están rompiendo en silencio. Con el paso de los días, la vida de Die fue perdiendo poco a poco su equilibrio. Lo que antes había sido un hogar tranquilo, lleno de risas sencillas y cálidas comidas en familia, se transformó gradualmente en un lugar ensombrecido por el miedo. Las llamadas amenazantes parecían no terminar nunca. Cada vez que sonaba el teléfono era como otro golpe directo al pecho. Al principio solo eran rumores susurrados que se extendían por el pueblo. Luego llegaron las denuncias oficiales. Después los abogados, y luego los documentos del tribunal. Cada nuevo problema llegaba como otra piedra añadida al peso que ya aplastaba sus hombros. Die sabía una cosa con una claridad aterradora. Si él caía, su familia caería con él, y por eso siguió adelante. Desde la primera luz del amanecer hasta mucho después de que la oscuridad se tragara los campos, trabajaba sin descanso, bajo el sol abrasador con el sudor empapando su camisa y el polvo pegado a su piel. Exigía cada día más a su cuerpo. El viento sobre la granja ya no se sentía refrescante. Se sentía como un recordatorio de lo solo que estaba en esta lucha. Sus manos se volvieron más ásperas, su cuerpo más delgado, sus ojos más apagados. Las comidas se convirtieron en algo secundario. A veces regresaba a casa tan tarde que Maya ya se había quedado dormida aún abrazando el pequeño dibujo que había hecho para él. Él lo esperaba en la puerta con la preocupación escrita en el rostro. Sin embargo, cada vez que ella le preguntaba si estaba bien, él le ofrecía la misma sonrisa cansada. «Estoy bien, solo un poco más, vamos a salir de esta». Pero no estaba bien. El agotamiento ya no era algo que pudiera ocultar. Perdió el apetito. Su rostro se volvió pálido. Ojeras oscuras se instalaron bajo sus ojos como sombras permanentes. Una tos persistente lo seguía a todas partes, y más de una vez tuvo que apoyarse en los postes de la cerca cuando un repentino mareo le nublaba la vista. Aún así no dijo nada. Se negó a dejar que Gen viera cuánto dolor llevaba dentro. Hasta aquella tarde, el sol colgaba implacable sobre la granja mientras Die trabajaba reparando la vieja cerca de madera. El sudor le corría por la sien, respiraba de forma irregular y sus manos temblaban por el cansancio. Entonces, de repente, el mundo comenzó a girar. El martillo se le escapó de la mano. Un agudo zumbido llenó sus oídos. El pecho se le oprimió. Parecía que el suelo se elevaba hacia él. Y antes de que pudiera siquiera pedir ayuda, su cuerpo cedió. Se desplomó sobre la tierra seca y ardiente. Die. El grito de Gen rompió el silencio. Corrió hacia él, presa del pánico, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a estallar. Maya permanecía inmóvil a unos pasos detrás, con lágrimas corriendo por su pequeño rostro,
mientras veía a su padre tendido en el suelo sin moverse. Esa imagen acompañaría a Gen para siempre. El hombre que siempre había sido un muro para su familia ahora se veía aterradoramente frágil. En el hospital del distrito, el olor a antiséptico llenaba los fríos e interminables pasillos. Gen se sentó junto a su cama, aferrando con fuerza su mano, temiendo que si la soltaba pudiera perderlo para siempre. Se veía tan delgado, tan inmóvil, tan distinto al hombre que conocía. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Después de horas de pruebas y un silencio agonizante, el médico finalmente le pidió a Gen que pasara a una sala aparte. Una sola mirada a su rostro bastó para helarle la sangre. Su expresión era serena, demasiado serena, y entonces llegaron las palabras que destrozaron su mundo. Su estado es grave. Se trata de una enfermedad potencialmente mortal y necesita tratamiento inmediato. Por un instante no pudo respirar. La habitación giró a su alrededor. Las piernas le fallaron. Cuando por fin reunió fuerzas para preguntar por el costo del tratamiento, la cifra que le dio el médico se sintió como otro golpe. Era más dinero del que jamás habían visto. Gen salió al pasillo vacío y se apoyó contra la fría pared del hospital. Lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas. No porque fuera débil, sino porque en ese momento comprendió que salvar al hombre que amaba exigiría un sacrificio mayor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y en lo más profundo de su ser ya había tomado una decisión. Aunque eso significara vender parte de su granja, aunque significara perderlo todo, lo salvaría. Sin importar el precio. En ese momento solo quedaba un pensamiento en la mente de Gen. Pasara lo que pasara, tenía que salvarlo. Nada más importaba. Ni el dinero, ni la tierra, ni los años de sacrificio ligados a cada rincón de aquella granja. Solo el hombre que yacía detrás de la puerta del hospital. Esa noche, mientras Dee dormía bajo el fuerte efecto de los medicamentos, Gen estaba sentada sola en el pasillo tenuemente iluminado con el teléfono fuertemente apretado entre sus manos temblorosas. Uno por uno llamó a todos los que conocía, familiares, viejos amigos, vecinos, cualquiera que pudiera ayudar. Su voz era suave pero desesperada, quebrándose un poco más con cada conversación. Pero fuera donde fuera, la respuesta era siempre la misma. La gente quería ayudar. Simplemente no podía. Todos estaban pasando por dificultades. Poco a poco todas las puertas se fueron cerrando, y entonces la realidad cayó sobre ella como una sombra fría. Lo único de verdadero valor que les quedaba era la granja. Aquella tierra era mucho más que una propiedad. Era su vida. Era el lugar donde Maya había dado sus primeros pequeños pasos por el sendero de tierra entre los surcos de verduras. Era donde Die una vez había reído bajo el sol de la mañana mientras construía el primer granero de madera con sus propias manos. Era donde Gen y Die no solo habían sembrado cultivos, sino también sueños. Sueños de paz, sueños de estabilidad, sueños de envejecer juntos. Después de una noche sin dormir llena de lágrimas y silencio, Gen tomó la decisión más dolorosa de su vida. Vendería una parte de la granja. El día que firmó los documentos de transferencia, sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Sintió la garganta cerrarse. El pecho le dolía. Se negó a mirar hacia los campos, porque sabía que si veía aquella tierra familiar una última vez, el lugar donde se había construido gran parte de su vida se derrumbaría por completo. Aún así se repetía las mismas palabras una y otra vez. La tierra se puede volver a comprar, pero una vida no. Ese pensamiento se convirtió en lo único que la mantenía en pie. Nunca se lo dijo a Die. No podía soportar la idea de que despertara cargado de culpa, culpándose por lo que ella había perdido. Así que llevó ese dolor en silencio. En los días que siguieron, Die comenzó un tratamiento intensivo. Los medicamentos eran fuertes. Su cuerpo reaccionó de manera violenta. Algunas noches el dolor era tan insoportable que el sueño nunca llegaba.
Tenía la espalda empapada en sudor, la respiración superficial e irregular, y las manos temblando sobre las sábanas del hospital. Y en cada instante Gen estaba allí. Lo aprendió todo. Cada horario de medicación, cada dosis, cada señal de advertencia. Anotaba cada pequeño cambio en su estado en un cuaderno gastado que mantenía siempre cerca del pecho. Cada subida de temperatura, cada cambio en la respiración, cada gesto de incomodidad en sus ojos. Siempre que le subía la fiebre, ella era la primera en notarlo corriendo al pasillo para llamar a los médicos con la voz llena de pánico y miedo. Hubo noches en las que permaneció despierta hasta el amanecer, sin hacer otra cosa que observar cómo su pecho subía y bajaba. Cada respiración parecía un milagro. Cada respiración parecía incierta. Muchas veces Die se despertaba en mitad de la noche y la veía sentada en silencio a su lado, el cabello desordenado, los ojos oscurecidos por el cansancio, el rostro pálido por las noches sin dormir. Él le susurraba débilmente que fuera a descansar, pero Gen solo le sonreía con suavidad, tomaba su mano entre las suyas y decía con aquella voz tranquila e inquebrantable: «Estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado». Esas palabras se volvieron más fuertes que cualquier medicina. No fue solo el tratamiento lo que lo alejó del abismo, fue el amor, firme, silencioso, inquebrantable. Semana tras semana su cuerpo empezó a responder poco a poco. Al principio los cambios eran casi imperceptibles. La fiebre ya no subía con tanta frecuencia. Su respiración se estabilizó. El pulso se hizo más fuerte. Luego, una mañana logró comer unas cuantas cucharadas de gachas calientes. Para Gen fue como ver salir el sol después de una oscuridad interminable. Poco a poco el color volvió a su rostro. El vacío en sus ojos comenzó a desaparecer. Y entonces llegó el momento por el que ella había rezado cada noche. El médico miró los últimos resultados y por fin sonrió. «Está mejorando. Si esto continúa, podrá recuperarse». Ence quedó inmóvil. Por un segundo simplemente lo miró. Entonces llegaron las lágrimas. No lágrimas de miedo, sino lágrimas de alivio, de una esperanza que volvía a nacer. Se derrumbó allí mismo en la sala de revisión, cubriéndose el rostro, mientras meses de terror y dolor salían de su interior. Una tarde tranquila, mientras la luz dorada del sol entraba por la ventana del hospital, Die buscó la mano de Gen. Su agarre aún era débil, pero sus ojos estaban claros. La miró durante un largo momento antes de hablar en voz baja. «Sé lo que hiciste». El corazón de Gen se detuvo. Él continuó con la voz temblorosa. «Lo sé, lo de la tierra». Al escuchar esas palabras, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon. Pero en sus ojos no había enojo, ni reproche, solo tristeza y gratitud. Una gratitud tan profunda que parecía llenar el silencio entre ambos. Él negó con la cabeza entre lágrimas. «Solo necesito que viva», susurró. «Nada más importa». Die apretó con más fuerza su mano. La voz se le quebró al hablar. «En una vida llena de tormentas, traiciones y batallas sin fin, la mayor bendición que he recibido eres tú». Fuera de la ventana, el sol poniente pintaba el cielo con tonos dorados y ámbar. Era como si después de la tormenta más brutal, la luz finalmente hubiera regresado. En ese momento, Die comprendió algo que había olvidado en medio de tanto sufrimiento. No tenía que cargar con todo él solo. Sí, la batalla legal con Thomas y su exesposa todavía lo esperaba. Sí vendrían más dificultades. Pero ahora conocía la verdad. Mientras Gen y Maya estuvieran a su lado, nunca caería de verdad. Porque la fuerza no siempre nace de luchar en soledad. A veces, la verdadera fuerza nace del amor del sacrificio y de una fe que se niega a morir. Las semanas que siguieron se sintieron como la calma antes de otra tormenta. Aunque la salud de Die iba mejorando poco a poco, las sombras del pasado no habían desaparecido. Solo estaban esperando. Una tarde, ya casi al anochecer, mientras la luz dorada del atardecer se extendía por el suelo del hospital, el teléfono de Gen sonó de repente.
En cuanto vio el número, sintió que el corazón se le encogía. Era el abogado. Sus dedos temblaron al contestar. La voz al otro lado sonaba urgente. Señora G, necesita venir a la oficina mañana por la mañana. Thomas y la exesposa de Dee han presentado una nueva demanda. Están intentando congelar el resto del dinero de la indemnización. Por un momento todo quedó en silencio. Anne miró hacia Dee, que descansaba con los ojos medio cerrados. Incluso ahora, todavía no se detenían. Incluso después de todo lo que él había sufrido. Esa noche el sueño no llegó. Anne se quedó sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad fuera del hospital con la mente llena de miedo. El dinero que quedaba después de vender la granja apenas alcanzaba para la siguiente fase del tratamiento. Si congelaban esos fondos, la recuperación de Dee estaría en peligro. Y Thomas lo sabía. No era una coincidencia, era un golpe deliberado. Un último intento por destruirlos cuando estaban más débiles. A la mañana siguiente, Anne fue sola a reunirse con el abogado. La oficina olía a papel viejo y café, pero nada de eso lograba calmar la tormenta dentro de ella. El abogado colocó varios documentos sobre el escritorio. Están alegando que Dee retuvo ilegalmente una indemnización que debía haberse repartido después del conflicto anterior por las tierras. Los ojos de Anne se abrieron de par en par. «Eso es mentira», el abogado asintió con gravedad. «Lo sé, pero han presentado testigos y declaraciones firmadas. Testigos, declaraciones falsas, testimonios falsificados». Anne lo entendió al instante. Thomas llevaba mucho tiempo planeándolo. No solo iba detrás del dinero. Quería venganza. Quería destruir por completo a Dee. De vuelta en el hospital, Dee notó de inmediato el miedo en su rostro. ¿Qué pasó? Anne dudó. Pero por primera vez se dio cuenta de que ya no podía protegerlo ocultándole la verdad. Así que se lo contó todo. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza. Mientras hablaba, la expresión de Dee fue cambiando poco a poco. No de miedo, sino de un fuego silencioso. Un fuego que la enfermedad casi había apagado. Ahora empezaba a arder otra vez. Se quedó en silencio durante un largo momento antes de hablar. «Ya no voy a seguir huyendo». Anne lo miró sorprendida. «Ya nos han quitado demasiado». Su voz era débil, pero cada palabra tenía peso. «Mi salud, nuestra tierra, tu paz, la infancia de Maya». Se volvió hacia la ventana donde la pálida luz de la mañana rozaba su rostro. «Esto termina ahora». Unos días después, en contra de la recomendación del médico, Dee insistió en asistir a la primera audiencia judicial. La sala del tribunal era fría, formal y sofocante. Thomas estaba sentado a un lado con la exesposa de Dee, a su lado ambos con expresiones de falsa seguridad. En cuanto Thomas vio entrar a Dee, sus ojos se abrieron con sorpresa. No esperaba que apareciera. No después de todo. No después de haber estado al borde de la muerte. Pero Dee entró despacio apoyado en Anne. Su cuerpo seguía débil, aunque su presencia transmitía algo mucho más fuerte que la fuerza física. Determinación. Maya, sentada en la última fila con un familiar, miraba a su padre con los ojos llenos de esperanza. La audiencia comenzó. El abogado de Thomas habló primero presentando acusaciones cuidadosamente construidas. Afirmó que Dee había ocultado parte del dinero de la indemnización. Afirmó que había manipulado el proceso legal. Acusaciones diseñadas para hacerlo parecer deshonesto. Por un momento la sala se llenó de una pesada incertidumbre. Entonces se levantó el abogado de Dee. Con calma y de forma metódica comenzó a presentar pruebas. Transferencias bancarias, documentos oficiales de las tierras, historiales médicos, testimonios de los ancianos del pueblo. Cada prueba iba desmontando las mentiras una por una. La expresión de Thomas empezó a cambiar. La seguridad dio paso a la tensión. Y entonces llegó el golpe final. El abogado presentó una grabación telefónica. La voz de Thomas. Clara, innegable, amenazando a uno de los testigos del pueblo para que declarara falsamente.
La sala quedó en un silencio absoluto. En contuvo la respiración. Die miraba al frente con las manos fuertemente apretadas. El rostro de Thomas se puso pálido. Su exesposa lo miró con asombro, como si ni siquiera ella conociera el verdadero alcance de su engaño. La expresión del juez se endureció. La sentencia fue aplazada a la espera de una investigación más profunda, pero el mensaje era claro. Las mentiras empezaban a derrumbarse. Fuera del tribunal, Thomas caminó furioso hacia Die. Su rostro estaba deformado por la rabia. Esto no ha terminado. Die lo miró fijamente. Por primera vez no había miedo en sus ojos. No, dijo en voz baja. Sí terminó. Thomas se quedó inmóvil. Die dio un paso lento hacia adelante. Intentaste destruir mi vida cuando yo ya estaba luchando por conservarla. Su voz seguía calmada, pero cada palabra cayó como un trueno. Confundiste la bondad con debilidad. Él estaba a su lado con la mano entrelazada con la suya. Y en ese momento Thomas comprendió algo que jamás había esperado. Die había cambiado. El hombre que antes soportaba todo en silencio había encontrado algo más fuerte que la rabia. Había encontrado un propósito. Las semanas siguientes trajeron más audiencias, más investigaciones y más revelaciones. Finalmente el tribunal falló a favor de Die. Los fondos de la indemnización fueron liberados. Thomas enfrentó cargos por fraude e intimidación de testigos. Y la exesposa de Die, sobrepasada por la verdad, desapareció del pueblo cubierta de vergüenza. El día en que regresaron a casa, el cielo estaba teñido por la suave luz del atardecer. La granja era más pequeña ahora. Una parte se había perdido para siempre. Pero cuando Maya corrió hacia los brazos de Die, riendo entre lágrimas, él comprendió algo profundo. Habían perdido tierra, pero no se habían perdido el uno al otro. Él estaba cerca observándolos con los ojos llenos de una emoción serena. Die se volvió hacia ella. «Vamos a reconstruirlo». Él sonrió suavemente. «Sí, juntos». El viento se movía suavemente entre los campos, llevando consigo el aroma de la tierra y la promesa de un nuevo comienzo. La tormenta casi los había destruido, pero también había revelado la verdad inquebrantable en el centro de sus vidas. El amor los había mantenido con vida, el sacrificio los había sostenido, y ahora, de las cenizas de la traición y el dolor, se levantarían más fuertes que nunca. Pasaron los meses. La tormenta que una vez amenazó con destrozar sus vidas, por fin había empezado a desvanecerse, dejando atrás no ruinas, sino algo más silencioso, algo más fuerte. Paz no llegó de golpe, llegó poco a poco como la primera luz del amanecer después de una noche larga e implacable. La salud de Die siguió mejorando día tras día. La debilidad en su cuerpo aún estaba ahí, pero ya no daba miedo. Cada mañana podía caminar un poco más por el patio. Cada tarde podía sentarse con Maya bajo el viejo árbol de mango y escuchar su risa perderse en la luz que se apagaba. Esos momentos sencillos que antes daban por sentados, ahora se habían convertido en tesoros. Tesoros ganados a través del dolor, tesoros protegidos por el amor. La granja, aunque más pequeña que antes, de algún modo parecía más viva. En había plantado nuevas hileras de verduras en la tierra que les quedaba. Pequeños brotes verdes emergían del suelo frágiles, pero decididos, como si reflejaran a la propia familia. La vida los había herido profundamente, pero la vida también les estaba enseñando a crecer de nuevo. Una tarde tranquila, mientras el sol descendía y teñía los campos de dorado, Die se quedó de pie al borde de la tierra que aún conservaban. El viento se movía suavemente entre la hierba. Durante un largo momento no dijo nada. En se acercó y se quedó a su lado en silencio.
Los dos sabían lo que él estaba mirando, la parte de la granja que faltaba, la tierra que ella había vendido para salvarle la vida, un sacrificio que lo había cambiado todo. Die respiró hondo. Antes pensaba que perder esta tierra significaba perderlo todo. Su voz sonaba tranquila, casi reflexiva. En se giró para mirarlo, y ahora él sonrió levemente con la mirada fija en Maya, a lo lejos corriendo detrás de mariposas por el campo. Ahora sé que estaba equivocado. Buscó la mano de Gen. La tierra se puede recuperar. Su voz se suavizó. El dinero puede volver. Entonces la miró directamente a los ojos. Pero una familia, un amor como este, se detuvo con la emoción atrapándole la garganta. Eso es algo que ninguna tormenta podrá arrebatarnos jamás. Los ojos de Gen se llenaron de lágrimas. No eran las lágrimas de dolor que había derramado en los pasillos del hospital. Eran distintas. Eran las lágrimas que llegan después de sobrevivir. Las lágrimas de alguien que ha atravesado la oscuridad y por fin ha encontrado la luz. Esa noche los tres se sentaron juntos en el porche. Maya apoyó la cabeza sobre el hombro de su padre mientras Gen se recostaba en silencio a su lado. El cielo sobre ellos pasó lentamente del dorado a un azul profundo. Las primeras estrellas empezaron a aparecer. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no había miedo en el silencio, no había llamadas telefónicas, no había amenazas, no había batallas legales esperando al día siguiente. Solo paz, solo familia, solo el sonido de los grillos en el aire cálido de la noche. Die miró a Maya, luego a Gen, y en esa quietud comprendió algo que la vida casi tardó demasiado en enseñarle. La fortaleza no es la ausencia de dolor. La fortaleza no es cargar con todo uno solo hasta que el cuerpo se derrumbe. La verdadera fortaleza es permitir que el amor te sostenga cuando ya no puedes mantenerte en pie. Es confiar en las manos que se niegan a dejarte caer. Es saber que sobrevivir no es una batalla solitaria, sino un camino que se recorre lado a lado. Él había renunciado a una parte de su mundo para salvarlo. Maya había esperado durante noches de miedo a que su padre regresara a casa. Y él, a cambio, había recibido una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad no solo para vivir, sino para vivir de otra manera. Para estar presente, para ser agradecido, para dejar de perseguir batallas que roban el alma. A medida que la noche se hacía más profunda, Die habló en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Algunas tormentas no vienen para destruirnos. Él lo miró. Él sonrió con dulzura. A veces vienen para mostrarnos lo que realmente importa. El viento volvió a recorrer los campos, llevando consigo el aroma de la tierra fresca y la lluvia lejana. En algún lugar de la oscuridad, los nuevos cultivos se mecían bajo la luz de la luna. Tranquilos, firmes, vivos, igual que ellos. Y así de las cenizas de la traición, la enfermedad y el sacrificio, su familia no solo sobrevivió, se volvió más fuerte, más bondadosa, más unida que nunca. El futuro seguía siendo incierto. La vida aún traería dificultades, pero ahora ya no temían lo desconocido, porque ya habían enfrentado juntos la peor tormenta, y juntos habían encontrado el camino de regreso a la luz. A veces las mayores victorias no se ganan en tribunales ni en batallas. A veces se encuentran en una habitación de hospital donde el amor se niega a rendirse. En las manos temblorosas de una esposa firmando la venta de una tierra para salvar una vida. En la risa de una niña que vuelve a llenar un hogar que una vez estuvo roto. Y en la silenciosa certeza de que después de todo lo que permanece, no es lo que se perdió, sino lo que nunca se rompió. Amor, familia, y un corazón lo bastante valiente como para empezar de nuevo.